La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad nos estamos preparando ya para el Encuentro Científico Internacional 2025 de invierno, que será del 31 de julio al 2 de agosto. Y tenemos dos entrevistados hoy día que van a participar en ese encuentro. Uno de ellos es el doctor Juan de la Serna. Soy psicólogo, divulgador científico, ¿Cuál es tu actividad? docente universitario de universidades online en España. Entonces, viajo, estoy en cualquier sitio y sigo dando mis clases. ¿Cuál es el tema que Ok. desarrollas actualmente y que de repente nos puedes Sí, conversar? lo que quisiera comentar es sobre la divulgación científica, más ¿Ya? allá de investigar, publicar papers, cómo llegar al público. En España hay muy buenos, ¿no? Ujú. Sí, Y que incluso hay uno que trabaja en el CERN, un físico de partículas. depende de la especialidad. Ujú. Y en tu caso, ¿qué campos promueves qué Yo, divulgas? ¿Todos los campos de la ciencia o yo trabajo alguno? principalmente en temas de salud, psicología, neurociencias y también educación. Ajá. Ujú. La educación de los países ha sido el motor de su desarrollo, ¿no? Tenemos casos emblemáticos como Singapur Ujú. y Corea, etcétera. En el caso de España, ¿cómo ha sido tomado por los gobiernos el tema de la educación? Ok, España tenemos un cierto retraso, no solo en educación, sino en otros ámbitos con respecto al resto de Europa. A pesar de que es un país que invierte mucho en educación, la educación que ofrece, la educación que presenta es un poquito anticuada. Singapur, por ejemplo, lo que hizo fue invertir en especialistas, mandarlos fuera, ver qué tenía cada gobierno, envolver y hacer un propio sistema con lo mejor de cada país. Y de ahí hizo el método Singapur y le fue muy bien. Ajá, o sea que y el modelo de España se diferencia El mucho. modelo de España es bastante tradicional a lo que estamos acostumbrados, de estudio memorístico y de examinarte de lo que te acuerdas. Hoy en día con Wikipedia, con Google, con ChatGPT, como no tiene mucho sentido de que estemos memorizando los ríos de España, los reyes de España o cualquier otra cosa. Mira, pues justamente estaba viendo, si me Ujú. permites, por acá una, unas imágenes de los filósofos eh, euro- o griegos, tú sabes. Ujú. Mira lo que nos dice acá. Voy a ver si lo puedo compartir con los amigos para que vean la manera como veían los griegos la educación. Ahí está. Tú que tienes mejor vista, Ujú. ¿no? Puedes leer Sí. Sócrates, ¿qué decía? En la educación, en la reflexión crítica, creía que el conocimiento estaba dentro de cada persona y debía ser parido mediante la mayéutica. No enseñar respuestas, sino a pensar. Mayéutica es ir haciendo preguntas, preguntas, preguntas para que tú vayas reflexionando y sacando tus propias deducciones. Y luego Platón. Defendía una educación jerárquica y orientada al descubrimiento. Para él, educar era guiar el alma hacia la verdad y debía comenzar desde la infancia en un sistema estructurado. Y acá puedo leer que estoy más cerca. Aristóteles planteaba una educación basada en la observación, la lógica y la práctica. Creía que debía formar ciudadanos virtuosos en la razón como la ética, mediante la experiencia y el hábito. Bien, eso es lo que compartimos, amigos. Pueden ver con más detalle esto en la web. Y esto me hace recordar bastante. Yo he contado varias veces aquí en el canal la historia mía. A los 8 años mi abuelo me enseñó ciencias, pero de una manera muy particular. Por ejemplo, la primera pregunta que le he contado varias veces a los 8 años, ¿a qué hora se pone la luna en el mar Mm. cuando está llena? Estamos hablando de un pueblo
en Trujillo, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, se ve el mar y se ve cómo la luna se pone. Pero eso, la luna llena, dije algo así como adivinando, me dijo, nunca adivines, observa primero, después responde, ¿no? Hay que observar y después, poco a poco, llegar a la propia conclusión. Efectivamente, tú me hace recordar que en la niñez, las escuelitas en los años 50, el maestro copiaba de un libro sobre la pizarra, nosotros copiábamos lo que él copiaba en un cuaderno borrador, un bloc así, papel periódico, y luego pasábamos en limpio lo que habíamos copiado, tenía que estar exactamente igual, bonito, y después los exámenes era repetir de memoria lo que el profesor había dicho. ¿Ese es lo que tú me estás diciendo en España? Sí, así ha sido tradicionalmente. De hecho, en tiempo de mis abuelos había un solo libro que se llama Álvarez y ahí tenías toda la secundaria. Y cada curso te enseñaba una parte del libro y lo que te tenías que aprender. Hoy en día tenemos tochones, es decir, varios libros y varias documentación, pero seguimos utilizando el método de la memoria. Es decir, lo que has escuchado en clase, lo que has visto en clase, lo que te preguntan. Eso no fomenta la creatividad. En absoluto. De hecho, si te dicen 1980 y tú pones 1981, pues no lo estás haciendo bien. Algo estará cambiando, el debate, discusión en los medios académicos. El problema es que los maestros de antes están enseñando a los nuevos y siguen repitiendo el mismo patrón. Entonces, en Europa se hace de otra manera, en España y Portugal y otros países al lado se hacen así. O sea, hay un decalaje entre lo que se enseña en Europa Ujú, y en España. Yo he visto algunas españolas que enseñan en Finlandia, ujú. pero ahí precisamente han cambiado un poco, ¿no? De hecho, Finlandia fue durante mucho tiempo número 1 a nivel PISA. PISA es un examen internacional que hacen en todas las secundarias con el mismo examen y sacan una especie de ranking. Y los países durante muchos años que han dominado ha sido Finlandia. Y luego ya los países de Asia que han ahora tomado el primer puesto. Entonces, en Finlandia, ¿cómo se enseña? Se enseña por problemas. Plantea un problema, los alumnos trabajan juntos, buscan su información, corroboran las fuentes y luego dan una solución. La guerra de Ucrania, ¿por qué se inició? Miran esto, miran lo otro y al final solucionan. Ahí no hay memoria. No memoria de repetición, es lo que llamamos memoria de trabajo. Lo que hace es saber tú moverte y saber resolver problemas. Es otra forma de enseñar. Ajá. Y después tenemos Francia, Ujú, los herederos de Marie Curie, ahí ujú. son experimentadores también, entiendo. Sí, y vamos, digamos, priorizando distintos modelos, distintas formas de hacer. Perfectamente, lo que hemos visto, aprendizaje por descubrimiento, es una de las cosas que estamos recuperando ahora, que la persona llegue a unas deducciones en vez de que tú se la des. Si se la das, copia y te repite. Pero cuando tú, Deducir a partir de un experimento, deducir, digamos, la razón Ujú, del comportamiento de los objetos que experimentamos. eso es, te va dando las pistas y tú al final llegas a la solución, al descubrimiento. Cuando tú lo descubres, te apropias de eso que es tuyo. Oye, pues acabo de ver tal, me he dado cuenta y eso es más difícil que se te olvide de que algo que escuché al profesor, que apunté y que repito. ¿Y cómo se conjuga eso con las creencias religiosas, que son un poquito complicadas? Pues, te enseñan a tener fe. Porque en ¿Cuál España es? y en otros países seguimos separando la fe del Estado. Entonces, de hecho, te prohíben en algunos países que hables de fe dentro de la que es el ámbito educativo. Entonces, tú puedes tener tu fe en el ámbito privado, pero no en el ámbito de la educación. O sea que uno puede tener fe, practicar su fe, digamos, en casa, con Ujú. familia, pero no llevar eso a A las a la escuelas. escuela, Ujú. porque si no se armaría un conflicto, porque cada uno tiene su propia fe Eso es. De hecho, en España tenemos población del norte de musulmana, África. Eso es. Entonces, tú no puedes judía. hablarle, exactamente, tú no puedes hablarle de una religión, los otros te dicen, ¿y de la mía qué? Por eso no está ni bien visto ni recomendado hablar de fe en clase. En Francia incluso estaba prohibido llevar El burka. eh, ¿cómo se Ujú. llama? El burka. El velo, Eso eso, es. Ujú. y el crucifijo Ujú. en España.
No está prohibido, pero no está recomendado. No está Es recomendado. decir, lo que te dicen, oye, como puedes ofender a otro de otra religión, pues Claro, mejor no lo hagas. mejor no generar confrontación. Ujú. Eh, en Perú, ¿cómo vives acá? ¿Cómo vienes? ¿Cómo En, visitas? en Perú he visto que la religión está bastante, hay monumentos y todo, religiosos de tipo católico, y no sé si en las escuelas lo parten o cómo lo tienen. Eso no he entrado yo todavía No, no has visto. no. Te cuento entonces para que me comentes con tu visión española. Eh, e incluso en las instituciones Ujú, públicas, en el Instituto Peruano de Energía Nuclear donde yo trabajaba, se coloca allí una, ¿cómo le llaman? Es una capilla religiosa con una estatua ujú, religiosa allí en una gruta, le llaman, ¿no? Y dentro de hora de trabajo, pues se hacen ceremonias, ujú. incluso misas, viene el cura, y yo me decía, pero el Estado nos está pagando un dinero y nosotros estamos haciendo una acción de fe religiosa. Ujú. ¿Tendrán derecho también los que profesan otras religiones? En España existe esa costumbre de hacer ceremonias religiosas en las instituciones públicas y colocar vírgenes, estatuas. No, lo que ha salido todo el ámbito público y si acaso hay escuelas privadas que son religiosas, entonces el que se apunta a esa escuela ya sabe que le van a hablar de esa religión. O sea, digamos, en el centro atómico del Estado español no hay ese. Ujú. Nada en lo público hay, para no Pero, ofender porque hay población musulmana que son bastantes millones. claro, pero eso es desde cuándo, siempre ha sido así, no creo. No, Franco sí tenía un matrimonio religión-Estado. A partir de Franco, para desvincularse con la historia, pues empezaron a echarlo para atrás. No son tan extremistas como Francia, que sí o sí lo tienen prohibido, pero poquito a poquito han ido desbancándolo. En Francia fue la Revolución Francesa. Y dijo, sí o sí, religión fuera. Bien curioso porque algunos dicen que Franco, si bien tenía estas costumbres religiosas, algo de ciencia quería poner en España, ¿no? Incluso fundó algunos centros científicos. Dese cuenta que venimos de una guerra civil en que prácticamente quedó todo destruido. Entonces tuvo que rearmar un país de cero prácticamente. Acá en este canal, eh, tú sabes que nosotros acá en Perú somos mestizos, Ujú, más por el número de genes somos más indígenas, ujú, más indios que españoles, pero tenemos ese mestizaje genético y hay veces uno confunden cuando hace afirmaciones en una u otra dirección que estamos contra los españoles. Acá no hay nada contra los españoles, pero estamos, digamos, por el progreso de las ideas, ujú. que no tienen nada que ver con la familia. Pueden haber hermanos que piensan diferente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Cuando vinieron nuestros ancestros conquistadores y fregaron a nuestros Ujú, ancestros indígenas, trajeron unas costumbres raras. Por ejemplo, era impensable que se acepte la homosexualidad. ujú. Era condenado tremendamente, ¿no? E incluso si veían a un par de homosexuales, decían la prueba que no son humanos. Y ahora en España aceptan el matrimonio Ujú. homosexual, la ley Sí. Ujú. aprueba, y nosotros, los peruanos, seguimos con lo que nos dejaron Ujú. los conquistadores hace 500 años. Y ustedes en Europa, eh, España está atrasada respecto a Francia porque rompió con la Iglesia Católica en Ujú. 1789 y ustedes recién en Ujú. 1950 y algo, ¿no? Sí, de hecho, la raza española en realidad no somos una raza, Tampoco, sí. es una mezcla entre Además, la reconquista que vino de Alemania y los del norte de África, que tampoco hay una no raza me española hay, como tal. pues hay sangre del De África todos del lados. Norte, hay semitas, Ujú. los de arriba. Dicho sea de paso, te cuento que yo hice un programa de genética, eh, la científica, ¿no? Ujú. Para la televisión.
Y aquí hay un biólogo genetista, Ricardo Fujita, que me hizo una prueba pues, genética. Me dijo, mira, tienes tú los genes indígenas en gran cantidad, pero hemos encontrado genes R2, algo, que son de semitas vascos. Ujú. Sí, Efectivamente, ahí hay semitas, de todo. sí, Y en Europa en general, porque se sabe, por ejemplo, que estas invasiones de los mongoles, ujú, tienen ustedes, dicen, uno de cada 200 europeos son descendientes de Gengis Khan. ujú. Una cosa De impresionante. hecho, para los europeos, España es África, para ellos, incluso por el color de la piel y todo. Claro, en España hay de todo color. Ujú. En Francia también, cada vez más hacia el norte Más va matitos. diferente, ¿no? Y tú eres, los dos apellidos, ¿cuáles son? Serna y tuya. ¿Y? Tuya, T-U-Y. ¿Y cuáles son? ¿Qué contribuciones genéticas tienes? ¿Tú has hecho tu análisis? No, todavía no. Bueno, por $100 te dicen Sí. todo. Ujú. Y te dicen incluso, he visto que te encuentras hasta un primo que no conocías, también te lo dice. Sí, Si el pues. otro también se lo ha hecho. Muy bien, entonces tenemos ese problema. Ujú. Acá en el Perú, ustedes también lo tienen, hay una especie de retraso respecto al avance de la civilización, pero es muy duro deshacerse de ese tipo de... Japón, ¿Cómo hacer? Tú que eres divulgador, ¿cómo? Japón con respecto a la educación, y la educación empieza por cambiar los pilares de la sociedad, ha apostado por un modelo que consiste en, sí o sí, en tu etapa educativa, primaria y secundaria, estar un mínimo de dos países viviendo. Es decir, en mi formación de primaria y secundaria me voy a un país, estoy 3 meses, 6 meses, y en mi formación de primaria y secundaria me voy a un segundo país. ¿Para qué? Para que aperturemos la mente de que estamos en un mundo globalizado y que no nazco, muero, nazco, crezco, me reproduzco y muero en el mismo sitio. También Japón es un país chiquitito, entonces yo sí tiene que estar Ojalá ahí. que funcione porque Ujú, es muy difícil, ¿no? Cambiarlas. Acá, por ejemplo, en el Perú hay un gran debate de lo que se llama la ideología de género. ¿Has escuchado ujú, eso? sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas, a ver, un poquito de agua. Sí. En las escuelas peruanas, de donde yo vengo, donde he estado, había chicos pues un poquito diferentes, ¿no? Ujú, Eh, algunos de repente homosexuales. Y eran víctimas pues de lo que le llaman ahora el bullying. ujú. No sé cómo sería la traducción en español del bullying, de Acoso escolar. acosarlos, Ujú, molestarlos, ¿no? sí. Y era penoso pues porque a veces los hacían llorar, ¿no? Entonces, la, algunos profesores tomaron la decisión de enseñar de que hay que aceptar a todos, Ujú, que hay gente que no todos somos ujú, iguales, ¿no? Y resulta que los padres que tienen las creencias duras, ujú. antiguas, comenzaron a atacar a estos profesores. ¿Cómo es posible que acá hay hombres y mujeres y no hay nada más y no me esté enseñando cosas raras? Están induciendo al Ujú. homosexualismo. ¿Eso se ha habido en España también? Sí, pero esto va de la mano de la política. Cambia un político y hay unas políticas con respecto a género. Ya unos años, digamos, de tolerancia y sobre todo ahora con el tema de la inclusión de los niños con necesidades especiales, aparte de lo que comenta el género. Es decir, que en la clase vamos a respetar a todos, tengan lo que tengan. O sea, pero ha habido este debate de la Ujú. ideología. ¿Cómo fue? Sí, en ¿Fue España. dura? ¿Fue así? Lo que pasa es que todo lo que suena a tiempo anterior, al franquismo, pues todo el mundo quiere decir, no, no, yo no tengo nada que ver. Entonces, los cambios se permiten porque para diferenciarse de lo de antes. Por ejemplo, ahora, Trump ha dicho o es hombre o es mujer y no hay otra cosa. Pues entonces, el siguiente gobierno que salga Trump para diferenciarse de Trump dice, bueno, pues vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. O sea, cada gobierno efectivamente trae sus Ujú. propias ideas y no. Y la sociedad sí o sí tiene que comulgar con lo que le dicen los políticos. Bueno, ese Trump es especial, ¿no? Ujú. Porque De hecho, Harvard, ah,
Se negó, decía, oye, yo tengo un programa de inclusión, y dice, no, pues tienes que quitarlo. Y se negó. Dice, te estoy dando 200 millones al año y me tienes que hacer caso. Dijo, bueno, se quedó sin dinero, Harvard. Dinero del gobierno que le daba, por eso. Bueno, y el gobierno español ahora, ¿cómo es Hay programas, actualmente? sí, Supongo que también hay diferencias entre el presidente y la asamblea, o como se llame. sí, pero de alguna forma el tema de género llevamos unos años con, digamos, la misma política o la misma línea, que es de tolerancia y sobre todo Tolerancia. empoderamiento y que las personas si tienen algún tipo de discriminación, que lo denuncien, etcétera. Muy bien. Amigos, es importante que nosotros tengamos en claro la definición de país subdesarrollado es la de un país que está detrás del camino que ha seguido el país que lo ha guiado en esa dirección. O sea, si nosotros estamos a 500 años de lo que está España, estamos pues ultra subdesarrollados. No hemos sido capaces de crear algo nuestro. Estamos siguiendo los caminos de España, incluyendo con la educación memorística. Eh, Eso es la definición de país subdesarrollado. ¿Cómo salir de ello? Con creatividad. Pero para ser creativo, tienen que enseñarte la creatividad a través de las enseñanzas precisamente de la ciencia, ¿no? La ciencia es descubrimiento de cosas nuevas, nuevos modelos innovadores. Por cierto, Perú, si se mira en España como espejo, tampoco es de los primeros, porque España se mira en otros y tampoco somos de los primeros. Es decir, el norte de Europa está mucho más avanzado en cuanto a educación que España. Por ejemplo, en el norte de Europa te encuentras tú, Finlandia y otros países, con 7 alumnos en clase. Entonces, prácticamente tienes un profesor particular, porque va viendo cómo cada uno le va ayudando en lo que necesita. En España tienes clases de 30, 35, 40 niños. De particular tiene poco. Claro, también esa diferencia. Ujú, Hay colegios privados, religiosos, de todo tipo. ujú, Y dime, se, se sabe, se conoce que España fue antisemita, pues hace 500 años especialmente el rey, no sé cuál de ellos, ya me olvido, expulsó y le dijo, judíos nunca más vengan por acá, ujú, se fueron a Portugal, España tomó Portugal y de Portugal tuvieron que escaparse, el famoso Espinosa se fue a ujú. Holanda. Ese sentimiento antisemita persiste en España, en algunas partes, en algunas personas. Hombre, cuando se casó el Estado con la religión en tiempo de Franco, sí o sí, y cualquier otra religión, islámico, judío, lo que sea, estaba, digamos, mal visto y perseguido. Ya a partir de entonces, justamente por ese diferenciarme con el pasado, somos más tolerantes. Es decir, que existe en la memoria colectiva, pero no se vive ahora mismo la discriminación de la misma forma. Ujú. Muy bien, pasamos al tema de las ciencias físicas. Eh, Me acuerdo cuando estaba en Francia en los años 70, había poco español en la ciencia. Mm, El año 85 fui a un congreso en los Alpes de Francia y había jovencitos españoles ahí. Y luego en Alemania me encontré con ya científicos españoles, biólogos que venían de varios sitios y hace el año pasado mm. bastante español en esos congresos internacionales. Ha habido un avance. Hay que darse cuenta que venimos de un país destruido y que la ciencia no era la prioridad. Entonces, a medida que se ha ido construyendo el país, a medida que ha ido avanzando, pues ha ido recuperando su espacio, incluso internacional. Ujú. Y también otro debate que hay en España es la energía renovable, Ujú. el cambio climático y la energía nuclear. ¿Cómo va la energía? La, ¿Cómo ven los españoles a la energía nuclear? ¿Un poquito temerosos? Vale. Francia es el número uno en energía nuclear. De hecho, ellos generan lo que están centrales y lo venden. En España tenemos unas cuantas, pero el modelo que tenemos nosotros en España de energía verde es la parte eólica. Entonces, estamos suficientemente subvencionados, perdón, provistos de electricidad a través de la eólica y a las nucleares no sirven.
no funcionan. Digo, están funcionando de hidrogenera, pero digamos, no es una apuesta. De hecho, España exporta electricidad fuera de todo lo que genera el aire. Tenemos mucho terreno, mucho aire. Claro, pero el calentamiento global está haciendo pensar a varios gobiernos, ¿no? En En este España caso, también. el aire es el aire. Quiere decir El, que el año pasado hubo ese tremendo problemón. Hubieron muertos allí por unos, ¿cómo se llaman? Las riadas. ujú, ¿Puedes contar eso? ¿Cómo fue? en España tenemos varios problemas. Uno, eso, que te llega una riega impresionante y en ese caso no funcionó bien las salidas preparadas. Y otro es la desertización. Tenemos parte de España que están siendo sí o sí desiertos. Desierto es decir, pues no hay una gota de agua. Y ha habido fases o etapas en que ha habido olas de calor, calor africano que llega hasta Francia y un poquito más, y deja como miles de muertos del calor que hace. Entonces, sí o sí es una realidad. Algunas cosas se combaten y otras no. Por ejemplo, en España, construir más desde la costa hasta 100 metros no puedes construir, porque esperan que poco a poco se vaya eliminando esa costa y vaya avanzando. Entonces, hoteles, chalés y todo tienen que respetar ese porcentaje, esa distancia, cosa que en otros países no se hace. Todavía no la bola y se lo llevan todo. Veo. Otro tema también de ciencia en España que preocupó bastante, el reciente blackout, el apagón. Ujú. ¿Ya se sabe la causa? No me consta, pero el problema que teníamos es que estábamos conectados. Por ejemplo, Portugal ha dicho, pues para que no me pase otra vez, me desconecto de España. Y ya que si te pasa a ti, no me pasa a mí. Entonces, la idea es que cada país o cada región sea totalmente autónoma y no le afecte uno a otro. O sea, aislar las regiones para evitar que Eso sea es, general. eso es. Si es en Madrid y no en el resto. No Esa, como ahora que es cierto España. bueno, De hecho, me comentaban de que aquí no había nada parecido. De que a lo mejor si tienes un apagón es en un barrio porque están haciendo obras o un poquito más. en todo caso, el tema ahora es pues el hecho de que la energía eólica, la solar, no son permanentes. Ujú. Se habla mucho de la forma de almacenar las baterías, etcétera. Y vemos que en este campo China ha avanzado mucho, mucho. Y la última vez que fui a Europa, el año pasado, me dijeron que ya no había forma de competir con China en ese campo y están ustedes perdiendo muchos empleos por causa de los productos digamos, ultra innovadores Ujú. de los chinos. ¿Puedes explicarnos eso? Sí, China se ha convertido en una punta de lanza de todo lo que se lo apostó. China es una dictadura, ¿vale? Quiere decir que el gobierno dice hacer esto y se hace esto, hacer lo otro y se hace lo otro. Entonces, apostó por la innovación, mandó un montón de chinos a muchos países, vieron lo que hacían, volvieron y todo el tema de 5G y todo lo hicieron así. Estuvieron ellos trabajando en Estados Unidos, cuando lo desarrollaron, fueron a China y lo recuperaron y lo mejoraron. Ya tienen ese G. Lo que hace toda la innovación que encuentra afuera, lo trae, lo incorpora y lo avanza. Algo así como lo inventó Singapur. Claro, pero entonces lo único que queda hacer es impulsar la ciencia y la tecnología en todos los países y eso cuesta. En lo que nos estamos encontrando en Europa es que nos estamos quedando atrás, pero hay algo que los chinos no tienen y es la creatividad. Entonces, Europa es muy diverso, Francia no tiene nada que ver con Italia, no tiene que ver con otros países. Entonces, lo que están apostando es por la diversidad, por la creatividad en cuanto a la innovación y a los desarrollos. Impulsar la ciencia y la tecnología es muy Ujú. importante a estas alturas y esperemos, amigos, que los gobiernos en general, en lugar de estar apostando por la guerra, porque hay países que invierten miles de millones de dólares, decenas y algunos centenas de miles de millones de dólares en armas, industria para la destrucción, mientras que algunos están invirtiendo en investigación e innovación para construir. España, ¿cómo lo ves tú? De hecho, una cosa que normalmente no se sabe es que España es el cuarto país en productor de armas. No, Latinoamérica se lo suministra a España, África se lo suministra a España,
Y no se sabe, pero sí es una pretensión en ese sentido. No, no monta guerras, pero sí da armas para defenderte. Pero no se puede competir con armas, salvo que se esté buscando una guerra. No, pero siempre va a hacer falta policías, hace falta tal, y ahí están las armas españolas. Bueno, ese tipo de armas. Ujú, sí. Sí, no, no las armas grandotes, sino las armas de las policías y Y también en España, otro tema que es que supongo hay lo que se piensa respecto a lo que hay en Gaza. Ujú. Un poco tremendo, ¿no? ¿Cuál es la idea general, más o menos, que predomina en España? Porque España tradicionalmente los gobiernos han estado a favor de Gaza, de hecho han invertido un montón de dinero. El aeropuerto que había se había montado a España. Entonces, cuando están atacando el aeropuerto, dicen los españoles, oye, ahí está nuestro dinero, está desperdiciándose el dinero, aparte de todas las vidas humanas que se están perdiendo. Entonces, más allá de la postura política, es una postura también humanista y una postura de inversión que trabaja en ese país. De modo que el mundo en este momento se ve bien complicado y realmente esto es por la ciencia y la tecnología. Vemos que las armas están cada vez más sofisticadas. Ujú. Hace 20 años no se hablaba de drones, se hace con drones, con inteligencia artificial y preocupante que la ciencia y la tecnología estén en ese campo. Pero Supongo, sí. todo el mundo habla de armas y de guerra y tal. Luego llegó el COVID y lo dio por todas a todos. Y fue la ciencia la que lo resolvió. Es decir, que podemos estar teniendo portaaviones, podemos estar tal, y luego un bichito así de chico se carga la población. Tú como divulgador, hay tendencias en el tipo de ciencia que se promueve. ¿Cómo ves tú este asunto de la inteligencia artificial? ¿Cómo es un peligro? Algunos dicen que nos va a quitar los empleos, otros dicen no, al contrario. ¿Cuál es tu sentimiento? Aunque la inteligencia artificial no es un invento moderno. Surgió en los 60, incluso como moda. Lo que pasa es que allí no había las estructuras y no daba, digamos, la tecnología para ello. Ahora se ha recuperado eso. La inteligencia artificial no es inteligente. Lo que hace es repetir procesos y elaborar a partir de lo que tiene. No tiene creatividad. Entonces, tiene siempre ese límite de la creatividad humana. Ahora, en qué lo uses o cómo lo uses, va a ser el humano correspondiente que lo haga. ¿Va a quitar empleos? Sí, va a dar empleos también. La inteligencia artificial hay que programarla, depurarla, generarla, corregirla, y todo eso son empleos también. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es tu actividad en el Perú? ¿Por qué esa relación con Perú? Cuéntanos. Porque yo precisamente durante el COVID di una conferencia y luego la Universidad Nobel Wiener me contactó para ser profesor online mientras ellos estaban en online con la pandemia. Entonces ya contacté con ellos, trabajé con ellos, luego di otro curso más y luego ya, digamos, se volvieron a presencial y lo dejé. Y ahora he venido aquí otra vez para restaurar ese contacto y ir avanzando con ella y con otras instituciones de ámbito superior. Y en el Encuentro Científico Internacional de agosto, ¿qué nos vas a contar? ¿No vas a venir? Pero podrías, Oh, sí, a través, digo, porque es virtual. pues podría. ¿Ah? Como es virtual, escoge un tema, Ujú. eh, es del 31 de julio al 2 de agosto. eh, Digo, una cosa que hay una carencia y en algunos países y en algunas universidades apuestan es por la divulgación. Yo descubro una cosa, lo publico en un paper y ahí se quedó, en mi labor ha acabado. Y resulta que lo que tú dices hasta que llega a la población pasan 2 años, 3 años o 10 años. Y una parte que ahora mismo está España apostando por ello es que el propio investigador sea divulgador de lo que hace. ¿Y cómo es divulgar? Divulgar es decirlo de forma sencilla. Si tú se lo explicas a tu padre y tu padre te entiende, perfecto. Si tú se lo explicas a tu padre o a tu hijo y no te entiende, es que no has bajado el nivel hacia ellos. bien. Bueno, entonces ojalá pues que estemos Ujú. por internet. ¿Estarás tú en ese tiempo en España? No sé, yo viajo mucho. Digo, como trabajo online, soy docente online En cualquier en lugar. cualquier lugar. No hay Ujú. ningún problema. Muchas gracias, Juan, Muchas gracias. y esperemos pues seguir en contacto. Ujú. Amigos, ha sido Juan de la Serna, eh, un gran científico, un Ujú. divulgador científico, psicólogo, y acabamos de tener, mira, quédate un ratito para que
veamos a un científico del campo de la electrónica para que te Ujú. presente y tengan y luego podamos conversar. Hola, se está conectando. Vamos a conversar. Hola, hola, ¿me escuchas? Y te escuchamos. Aquí estamos con Juan de la Serna, un divulgador científico español que está visitándonos. Hemos tenido una entrevista sobre la divulgación de la ciencia eh, para que los saludes, se conozcan. Sí. Hola, soy Julio Urbina. Un gusto, un placer conocer. Soy profesor en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Pensilvania. Estoy visitando la Universidad Nacional de Ingeniería estos meses como profesor Fulbright por US Scholars, el programa US Scholars para profesores de Estados Unidos, para establecer vínculos de investigación, educación y diferentes índoles intelectuales, ¿no? Con nuestra Universidad Nacional de Ingeniería y en general con el Perú también, ¿no? Un gusto. Igualmente. Sí, Tendrás un minuto, si sí, no, sí, lo que necesites. te quedas. Sí. Perfecto. Juan de la Serna es psicólogo, Julio, y divulgador científico. Y, y Julio, tú sabes, tiene una característica especial. De niño lavaba carros para Ujú, vivir y limpiaba las casas de las ujú. familias con plata. Aunque él no tenía plata, pero estaba unido a gente con plata. Y ahora es profesor en la Universidad Estatal de Pensilvania, eh, en Estados Unidos. Ujú. Los psicólogos, ¿cómo explican esos avances de los chicos? Pues supongo que sería una persona muy inquieta y sobre todo constante en cuanto a estudiar, avanzar, progresar. O sea, lo que se llama la resiliencia también, ¿no? Sí, la resiliencia es cuando te va mal y la capacidad de ponerte otra vez de pie. Pero hay sobre todo familias pues, que inculcan a sus hijos el querer progresar y avanzar en la sociedad. Y hay familias que dicen, pues me conformo con lo que tengo, no hace falta que te esfuerces. Pero además Julio tiene una característica especial, especial digo porque hay muchos científicos que se han ido al extranjero y la mayoría de ellos se olvidan Ujú. del Perú. Es más, uno me dijo, ¿cómo es posible que Julio Urbina se vaya a Perú de tiempo en tiempo? Estando allá en el Perú pierde carrera, aquí todo es competencia, se va un mes y uno pierde algo. ¿Es cierto, Julio, que viniendo acá pierdes algo en Estados Unidos en la competencia científica? Bueno, la respuesta para mí personalmente es no, es al contrario, gano muchísimo, aprendo muchísimo del Perú. El Perú tiene mucho por enseñar al resto del mundo y lo digo con todo orgullo y con seguridad porque somos un país muy diverso. Hay mucho trabajo que hacer. Estados Unidos tiene que aprender mucho de Perú. Nuestros alumnos los llevamos a Perú justamente con ese propósito, ¿no? Para aprender cosas que a veces las tomamos o las consideramos, en inglés se dice granted, ¿no? Las tenemos por granted, o sea, dadas y no nos ponemos a reflexionar y pensar en que por qué las cosas son así. O sea, la respuesta corta es de mi manera personal falso. Relativamente, si uno lo ve de manera académica, probablemente el tiempo que llevo en Perú me implica a través de escribir o dejar de escribir una propuesta o dejar de escribir un paper, pero eso depende de qué valores uno quiere alcanzar en la vida, ¿no? ¿Qué quiere enseñar uno en la vida? Yo soy profesor, mi vocación es enseñar, mi vocación es tener carreras de publicar 1000 papers, 2000 papers, tener 10.000, 50.000 citaciones, mi vocación es hacer trabajo bueno, de calidad, de nivel, y si hay algo que reportar, se reporta, hay algo que investigar que vale la pena reportar que avance la ciencia, eso se reporta. Porque como ves hoy día, las publicaciones se han convertido en negocio tal vez, ¿no? Entonces, digamos, es una balanza, ¿no? Y como repito, yo gano muchísimo yendo a Perú. Todos mis alumnos que llevo de acá, de Estados Unidos, a Perú, en todos estos años que ya llevo 10 años haciendo todo esto,
desde mi primera visita a Fulbright, Perú, reflexionan muchísimo, se enriquecen muchísimo, divulgan muchísimo nuestra cultura. La Universidad Nacional de Ingeniería tiene muchísimo que ofrecer, la interacción con los estudiantes es muy rica y también otras universidades y profesores que tenemos en Perú, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien, perfecto. Ahora, tú eres experto en detección de ondas electromagnéticas que vienen del espacio, que se generan en la Tierra. Aplicas eso al cambio climático, a seguir la evolución del cambio climático. ¿No estarás asustado de lo que está pasando con el cambio climático después de tus conocimientos experimentales? Bueno, efectivamente, yo estoy, mi especialidad, ¿cómo se dice? Algunas palabras no me salen en español porque el inglés viene primero, ¿no? Hardcore, ¿no? La fuerza, el corazón de mi formación es electromagnetismo, ¿no? Yo estudio electromagnetismo, la interacción de las ondas electromagnéticas con la materia en general. Usamos radares de última generación para estudiar el espacio, ¿no? El espacio, digamos, atmosférico, no el espacio, digamos, de la Tierra, de la atmósfera baja, ¿no? Sino la atmósfera alta. Efectivamente, el cambio climático es innegable, ¿no? Los cambios que se ven de temperatura, incluso ahora que estoy visitando Perú, yo nunca recuerdo cuando vivía en Lima, que hacía mucho frío en estas épocas. Está haciendo bastante frío. Se siente el cambio climático, eh, es un problema de la humanidad y que lamentablemente no estamos haciendo suficiente. No estamos haciendo suficiente para mitigarlo, ¿no? Para, digamos, resolver el problema que se viene, ¿no? Y eso lo haces con un equipo de jóvenes, vienes a Perú con tus alumnos. eh, ¿Qué nos puede decir de esa experiencia de interacción entre, digamos así, los gringos y los peruanos jóvenes? Es bien, es única, es muy rica en ambos lados, ¿no? Porque el primer reto que hay es el idioma, ¿no? Los chicos de Estados Unidos no hablan español bien o lo hablan apenas, quieren aprender unas palabras. Y en Perú tampoco se habla muy bien el inglés en las regiones donde vamos. Nosotros hemos visitado la sierra, hemos estado en Huancayo. En Huancayo hicimos hace un par de años en Sicaya con la ayuda del Radio Observatorio de Huancayo, que es parte del Instituto Geofísico del Perú. Llevamos un grupo de estudiantes para buscar soluciones al cambio climático, efectivamente, con este concepto que se llama Proyecto Drawdown, ¿no? Y visitamos las zonas rurales, visitamos familias, visitamos colegios, visitamos a los líderes de las regiones porque vimos un problema, llegamos, ¿no? Para identificar un problema. El primer problema que vimos en Huancayo fue que la gente que vivía, porque hace mucha agricultura, quemaban las llantas para aumentar la temperatura, ¿no? La temperatura de la atmósfera porque creían que así calentaban la atmósfera y eso ya les disminuía el hielo y ese hielo ya no caía y le iba a malograr las plantas, ¿no? Lo que ellos cultivaban. Pero no pensaban pues en toda la contaminación y todos los efectos, una serie de efectos que esa actividad humana crea. Entonces, nuestro trabajo fue educarlos sobre eso. Hicimos unos trabajos increíbles que los chicos hicieron. Y la interacción con las familias, porque ellos fueron, visitaron cómo cocinaban, conversaron con las amas de casa, conversaron con profesores, con niños. Y las exposiciones al final fueron en español e inglés de ambos lados, pero esa interacción es difícil de describir a veces en palabras, ¿no? Porque Claro. es algo que uno tiene que activamente va a hacerlo, comunicarse. No es una cosa que yo te cuente una película, a que tú veas una película, a que tú actúes en la película, ¿no? Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejemplos que hicimos. Fue muy enriquecedora para todos. La gente muy positiva. Al principio hubo un poquito de rechazo o digamos duda, yo diría, ¿no? Como que pensaban, ¿esto para qué vienen? ¿Para qué vienen? ¿Qué tenemos acá que ellos quieren? ¿No? Esa pregunta un poquito así
o ese pensamiento, digamos, de duda, que es normal, ¿no? Cuando uno encuentra un extraño. Pero luego de unos días, ¿no? La colaboración crece, nace, se fortalece y resolvimos y construimos proyectos hermosos, diría yo. Ujú. Muy bien. Yo estuve en Estados Unidos en los años 88, me acuerdo, y una colega me decía, quiero ir a Perú o yo obtengo los recursos de la Fulbright. Me sorprendió que la Fulbright dé recursos para este tipo de intercambios. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esos proyectos eh, con apoyo de la Fulbright. Sí, el programa Fulbright tiene varios, digamos, varias regiones a nivel mundial y tiene una serie de programas a nivel mundial. Y también tiene estos programas para profesores, o sea, para profesores universitarios, para profesores universitarios en Estados Unidos, para profesores de universidades fuera de Estados Unidos, programas y becas para alumnos fuera, que no son americanos, que están fuera de Estados Unidos, para alumnos que son americanos, de todos los niveles, ¿no? Es una ley, ¿no? del gobierno que permite, ¿no? financiar proyectos de toda índole a nivel mundial para generar colaboración en investigación, enseñanza y servicio, ¿no? Es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Desde más de 50, la Comisión Fulbright, recuerdo, creo que acá en Perú ha celebrado sus más de 50 años o casi 50 años de haberse establecido, ¿no? el convenio con Fulbright en Perú. Yo estoy muy agradecido que ellos me están auspiciando mi visita, pero la misión de Fulbright es eso, ¿no? Establecer estos vínculos, ver que Estados Unidos sea conocido más a nivel mundial. Lamentablemente ahorita tenemos una crisis política que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que estamos teniendo, que estamos retrocediendo, digamos, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que eso nos va a servir como reflexión, ¿no? Porque es como que si hay una especie de fuego en una casa, luego van a quedar cenizas y vamos a volver a reconstruir. Bueno, yo pensé que estabas pensando en la crisis que vivimos en el Perú. Bueno, También cada país tiene diferentes crisis. crisis diferente. Y también te habrá sorprendido la crisis que nos han creado en la uni, porque tú eres de la uni y supongo que te hace sufrir eso un poco, ¿no? Sí, me he enterado justamente hace un par de días, conversé con Walter Estrada, quien era vicerrector de investigación cuando hice mi primera visita a Fulbright hace 10 años, ¿no? De los problemas que están ocurriendo en la UNI que sí, me apena profundamente, ¿no? Porque parte de mi labor Fulbright es justamente tratar de generar ideas, cómo podemos resolver, qué podemos hacer, ¿no? Porque en mi entrevista anterior es que te dije, Modesto, ¿recuerdas una frase muy famosa, ¿no? De John F. Kennedy, que siempre la uso? Y ahí la pregunta que él dice, ¿no? Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país y no al revés, no que tu país pueda hacer por ti, ¿no? Porque siempre siempre nos quejamos, nos gusta quejar. El ser humano, bueno, acá tengo el colega psicólogo, el ser humano se queja de todo, el ser humano ve lo negativo. Si uno, por ejemplo, si yo escribo una ecuación matemática y por ahí me equivoco en algo, todo el mundo me ataca, todo el mundo me dice, ahí se ha equivocado, pero no ven el resto de todo lo bueno que he hecho, ¿no? Se enfoca en lo negativo. Y yo no sé si ese es un factor humano, bueno, eso es ya un tema para los psicólogos, ¿no? Ahí está. Eh, Entonces, yo creo que trato, digamos, de compartir esa filosofía en la uni, estoy compartiendo algunas ideas, estoy trabajando con la doctora profesora Mónica Gómez en el programa de doctorado que están haciendo. Y en la uni hay muchísimas cosas que podemos hacer, muchísimas cosas que podemos hacer, no solamente para generar fondos, sino para generar proyectos, ideas, resolver problemas sociales, resolver problemas urgentes. La delincuencia, por ejemplo, que es un problema que todo el mundo en esta visita me habla muchísimo, que tiene solución, ¿no? Tiene solución, tiene solución. Bueno, mira, el, eh, el que originó estos problemas ya no está en la universidad, no era de la uni. Una pena que alguien externo nos haya venido a dividir, ojalá que pronto se resuelva,
Pero ahora que tú estás hablando de la delincuencia, tú también eres un experto en software libre, etcétera. O sea, ciencia de la computación, estás ahí en la universidad. Eh, yo estoy seguro, bueno, lo leo pues por todo lado, que la inteligencia artificial puede servir para combatir la delincuencia, ¿no? Sí, oh, por supuesto, por supuesto. Es más, la hace más eficiente y no voy a decir facilito, pero casi. Eh, Se puede traquear todo, se puede traquear todo. Por ejemplo, acá en Perú hay un aplicativo que se llama Yape, que lo he visto, que todo el mundo lo usa, los tags para ahora ya no se usa efectivo, ¿no? Ese es el cambio que veo, que todo el mundo usa Yape, ¿no? Los delincuentes usan Yape, te extorsionan con Yape, ¿no? Entonces, leyes, necesitamos leyes, ¿no? El Congreso con leyes claras, el banco puede compartir, ¿no? Cuando hay, digamos, actividades dolosas con inteligencia artificial, eso se resuelve en un 2x3. Muy interesante. Con esa propuesta, si resuelves la delincuencia, te nombramos presidente, ¿ah? Pregunta para nuestro compatriota. Sí, sobre lo del cambio Habla climático. un poquito más fuerte que se acerque. Sí, sobre lo del cambio climático se supone que hay algún tipo de solución, porque decía que si todos los países se ponen de acuerdo en reducir la contaminación, eso va a hacer que, o no es así. Bueno, tenemos que, justamente hay un concepto que se llama Project Drawdown, ¿no? Que es justamente la meseta de 1.5 grados de calentamiento que si es que no nos paramos ahí, los cambios ya serían irreversibles, ¿no? Y para lograr eso, tiene que haber participación de todos los países. Pero cuando se dice participación de todos los países, hay un problema social, ¿no? Que creo que también debemos hablar. Los países ricos son los que ensucian, ¿no? Estados Unidos es el país que ensucia más, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, debemos pagar más, ¿no? Porque y lamentablemente la naturaleza castiga a los países pobres, ¿no? Es una ironía de la naturaleza, ¿no? Los ricos ensucian y los pobres son los que pagan, con el decir criollo, pagan el pato, como decimos en Perú, ¿no? Entonces, tiene que haber una concertación seria de los países ricos y una contribución seria, ¿no? De los países ricos para efectivamente, ¿no? Actuar con más firmeza, con más agresividad para detener el cambio climático que se nos viene. O sea, lo pueden negar, pueden decir todo lo que tú quieras, pero a la naturaleza no le importa. Un terremoto pasa y pasa. Lo único que uno puede hacer es correr para que no te caiga un edificio o algo encima, ¿no? O sea que hay que preocuparse del tema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, nuestro O al compañero? menos ocuparse. ¿Y qué hay de cierto en eso de la influencia de las olas solares con magnetismo que afecta a la salud del planeta? Yo estudio esas cosas, ¿no? Porque parte, eso encaja dentro de los temas que estudiamos. El Sol es un reactor nuclear, ¿no? Acá tenemos a Modesto que es experto en el tema. Es una fuente de energía, genera ondas de plasma, genera flares, que se dice en inglés, genera tormentas magnéticas, tiene manchas solares, tiene un ciclo de 11 años, ¿no? Y estas manchas tormentas las traqueamos, ¿no? Las observamos. En Estados Unidos tenemos un centro de predicción en la NOAA que traquea, ¿no? De manera similar como se hace, por ejemplo, cuando va a llover, cuando va a caer nieve o va a caer hielo, para decirle a un avión no puedes volar porque es muy peligroso. Similar a eso se traquea, no al nivel como se hace a atmósfera baja, no, digamos, no con la misma intensidad, pero con cierta intensidad que es aceptable para actividades que la actividad que el humano hace, ¿no? En la parte alta. Interactúa, estas ondas que vienen del Sol interactúan con el resto de la atmósfera. No sé si está familiarizado con la atmósfera. Hay una distribución de temperatura y hay una distribución de densidad de electrones, ¿no? Hay dos perfiles, digamos, ¿no? La temperatura cerca de la superficie es caliente, luego decrece, luego vuelve a calentarse, luego decrece en la mesósfera, donde es la temperatura más baja y luego otra vez crece, ¿no?
Entonces, y en la forma de densidad tenemos electrones libres, abajo, cerca de la Tierra, tenemos más composición de oxígeno. Cuando va subiendo en altura, tenemos más electrones libres. Hay un plasma de la naturaleza debido a esa distribución de electrones libres. Y entonces existe una interacción natural, ¿no? Pero de tiempo en tiempo, estos plasmas que el Sol genera, son fuertes, ¿no? Entonces genera una interacción, una dinámica muy particular entre el plasma que viene del Sol y el plasma local de la misma atmósfera, ¿no? Es muy bonito estudiar estas cosas. Lo importante es saber qué problemas puede generar a las comunicaciones, ¿no? Y en este caso, cuando hablo de comunicaciones, los sistemas que son más afectados son los satélites, ¿no? Los satélites de baja atmósfera, los satélites en la órbita LEO, ¿no? Y que son los satélites que rotan muchas veces ¿no? Alrededor de la Tierra y que Elon Musk, ¿no? Ha populado, pues, ¿no? Ha lanzado satélites como más de 10.000, ¿no? Y él quiere lanzar 40.000 satélites. Y es todo un problema, ¿no? Porque a los astrónomos les molesta, les genera un problema, ¿no? Muy bien. A propósito, Elon Musk es físico, es tu colega, es físico, colega mío, bachiller, dice, pero luego también se metió a la economía. ¿Nunca se te ocurrió a ti, no tuviste tentado de meterte en la economía? Sí, estuve tentado. Sí, por supuesto, varias veces me han ofrecido, incluso mucho, incluso algunos de mis exalumnos me piden que vaya a sus empresas a trabajar, pero mi vocación es la universidad. La ciencia. Ujú. ¿Alguna pregunta, Juan? Sí, una cosa, ¿cómo se soluciona desde Estados Unidos el problema de yo publico, la gente no se entera? Esa es parte de la divulgación. Si hay, como en España, un programa para que los investigadores ya se conviertan en divulgadores y de alguna forma llegue, o todavía no. No sé, hay, la National Science Foundation hace unos años inició justamente eso que acaba de decir para que se pueda divulgar, ¿no? Y también hemos desarrollado campañas fuertes y agresivas para ir a los colegios de primaria, sobre todo los colegios de primaria y los jardines también, ¿no? Hay programas que a los chicos universitarios se les prepara, ¿no? Para que vayan a los colegios de primaria y los jardines, los kindergarten, para que transformen todo ese conocimiento que están haciendo en su tesis de doctorado o su tesis de maestría, ¿no? Para explicarle a los jovencitos, ¿no? Para qué sirve, qué es lo que se puede hacer, tanto digamos, como una especie, un equivalente de juguetes, ¿no? Y también un poquito de matemáticas y figuras para animarlos a estudiar ciencia y si quieren investigar también hacerlo, ¿no? Algo que quiero comentar en este tema, que me acabas de preguntar, es que yo he tenido mucha dificultad, y lo confieso, porque mis hermanos, familia, amigos que no son expertos en el tema que yo hago, eh, cuando me hacen preguntas, me cuesta responder las preguntas en términos, digamos, que ellos puedan entender, ¿no? Porque lamentablemente estudiamos y nos mal acostumbramos o bueno acostumbramos a entender los términos matemáticos y por default esperamos que la persona, el oyente, también lo sepa. Pero cuando no lo sabe, cuando no lo sabe, entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Algo que yo utilizo es, pienso un momento, ¿qué analogía podría usar? ¿Qué analogía cotidiana podría yo usar para transferirle, ¿no? Esa pregunta o esa curiosidad, ¿no? O ese conocimiento o concepto que trato de explicar y motivarlo, ¿no? Porque si no terminamos aburriendo a la persona. ¿Mm? Claro, eso, un buen divulgador tiene que saber Ujú. traducir las expresiones científicas con fórmulas complejas en términos simples. Bueno, un asunto que nos preocupa en la uni ahora es la función de la universidad en Estados Unidos. Entiendo que es publicar y patentar, básicamente, ¿no? Publican y patentan. ¿Se conoce algún caso de que la universidad se convierte en una especie de productora de energía,
qué sé yo, deje esa parte y se convierta en una especie de empresa? Bueno, las universidades, acá tenemos dos tipos de universidades, ¿no? Hay las universidades públicas y las universidades privadas, ¿no? Y menciono esa distinción porque muchas veces confundimos los conceptos, ¿no? Al igual que cualquier empresa, ¿no? Que es privada y el gobierno. ¿Cuál es la labor del gobierno? La labor del gobierno es servir a los ciudadanos, según entiendo yo las definiciones sociales. La definición del gobierno es servir. Y justamente tenemos acá, ¿no? Una situación que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Porque no sé si han leído que quiere, Elon Musk, una de las cosas que quiere hacer o quería hacer es despedir a la burocracia, ¿no? Del gobierno, ¿no? Decían porque es un gasto innecesario, porque no producen nada. Y ese concepto, ¿no? Producir nada. Estamos para servir, no estamos para producir. Hay cosas que uno tiene que servir, como por ejemplo la salud, que debería ser gratis para todos. La salud de primera calidad gratis para todos los ciudadanos. Agua de buena calidad para todos. ¿Quién lo va a hacer? Gratis. Es responsabilidad del gobierno con fondos de todos nosotros, ¿no? Entonces, quisiera diferenciar eso, ¿no? El servicio y la ganancia o profit, ¿no? Que es, claro, una empresa privada, su labor es hacer ganancia. Se entiende, para eso existe, para eso se creó. No se creó para hacer, bueno, ellos quieren ganar dentro de, digamos, de un mercado liberal o semi-liberal, que ya también ahí también los conceptos están cambiando, ¿no? Porque como que se corrompe un poquito, ¿no? Como que en términos criollos se malea un poquito el concepto de mercado libre, ¿no? Porque no es tan libre, ¿no? Lo manosean y ya no deja de ser, pues, lo que se supone debería ser idealista. Entonces, hago esa aclaración porque la universidad pública en Estados Unidos está para servir. Investigamos, producimos conocimiento para el beneficio de la sociedad. Nuestra labor es esa. Y si en ese proceso existe algún beneficio práctico, se patenta y efectivamente se puede generar ingresos, como el gobierno también puede hacer empresa, ¿no? Nada le niega a que el gobierno pueda hacer empresa de buena calidad, ¿no? Pero nos meten el chip de que el gobierno no sirve, de que el gobierno es un incapaz de hacer empresa, ¿no? Ese es el chip que te meten, ¿no? Para manipular, ¿no? Que es creo yo, un gran error, porque si se encuentran buenos líderes, buenos presidentes ejecutivos, el gobierno puede competir con la empresa privada igual, no hay ningún problema. Perfecto. En todo caso, los indicadores más importantes, entiendo, en Estados Unidos son las publicaciones y las patentes de las universidades con esa frase publish or perish. ¿Se mantiene Ujú. todavía ello? Sí, sí se mantiene, pero ahora se le da más, ya no es tan, digamos, no se le da no se mira los números, no se mira el número, digamos, de forma aislada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un índice H, ¿no? Que sea de 50.000 o 100.000, o un índice H que sea de 10 o 20. Se mira esos números con mucho cuidado. Sirven como referencia porque es bueno tener esos números para ver, ok, qué tan importante es lo que estoy haciendo, dónde estoy en mi carrera académica, cómo puedo mejorar, cómo me comparo con el resto de mis colegas, ¿no? Dónde hay oportunidad para investigar temas que nadie ha atacado. Sirven esos números, las publicaciones sirven, pero en el proceso de tenure, ¿no? Que tenemos acá. Yo he estado en ese comité, he sido chair de muchos, digamos, he sido chair de muchos años en estos temas, a diferentes niveles. Miramos con mucho cuidado la productividad, no miramos los números aislados. Efectivamente, tienen que haber publicaciones. Lo único que yo siempre les digo a todos los que están en el tenure track es, lo único que deben evitar es el número cero. El número cero. Cero publicaciones, cero grants, eso no es bueno. Ahora, viendo los indicadores,
entre China y Estados Unidos, China se ha disparado y Estados Unidos está medio rengueando. ¿Qué está pasando? Porque ahora el que más patenta, más publica es China. Sí, está pasando eso. Tenemos, tenemos que afinar un poco más el proceso acá acá en Estados Unidos discúlpeme que digo acá porque estoy en Perú. En Estados Unidos, el proceso de cómo se ganan los grants, ¿no? En China no hay ese proceso de revisión que existe en Estados Unidos para uno tener un grant, va por demora entre 6 a 8 meses tener una respuesta, ¿no? En China eso no ocurre. En China te pueden dar el dinero que necesitas en un día o 2 días o una semana. Ese proceso de revisión de mérito no hay. Entonces, eso agiliza muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que mejorar acá en Estados Unidos. Y tenemos el otro problema de los fake news, de la desinformación, que es un problema global, de la desinformación, de la misinformación, del deepfake, y que lamentablemente la inteligencia artificial lo está mejorando, ¿no? Y es un problema universal, ¿no? Que tenemos que atacar y eh, estamos analizando, estamos pensando, pero como repito, como dije al inicio, ¿no? Tenemos una situación muy especial con el actual presidente que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Que está atacando la ciencia, está haciendo cosas un poquito, digo, no un Ah, poquito, está haciendo cosas que nunca hemos visto en la historia del mundo. está gobernando a trompadas. Yo tengo una descripción que es un poquito ofensiva, mejor no lo voy a decir. Mejor, mejor, no vayas a causar problemas, no regresas a Estados Unidos. ¿Ah? Ah, mira, en el año 1975 partía Francia y tú todavía no habías nacido, sí, ya. Ese fotografía. Vietnam había quedado pues totalmente destruido por la guerra que tuvo, ¿no es cierto? Eh, Ujú. Estaba arrasada por la guerra, caray. Y dije, este pobre país, ¿y ahora qué va a hacer? La semana pasada me fui a comprar un celular, veo atrás, hecho en Vietnam. ¡Qué barbaridad! O sea, de cero, ahora está exportando celulares. No sé de qué empresa será, la China, norteamericana, pero ese avance de Vietnam es tal que ahora Estados Unidos le está poniendo impuestos para que no invadan el mercado norteamericano. ¿A qué se debe ese milagro vietnamita que va de cero a un país competitivo? ¿Has seguido tú el tema? No he seguido, he visto que hay esta empresa de Vitel acá en Perú, ¿no? Y Vitel, que entiendo, es una empresa de Vietnam, ¿no? Que da servicio para teléfonos celulares. No he hecho el seguimiento a Vietnam específicamente, pero me atrevería a decir que es su inversión en ciencia e investigación que les ha transformado. Ajá, cierto. A propósito, ¿tu esposa de qué nacionalidad es? De Japón. ¿Y cómo uno puede vivir con la competencia? A ver. El amor supera cualquier cosa. ¿Cómo va Japón? ¿También está un poquito debilitado por la competencia o no? El Japón tiene otros problemas, ¿no? El problema actual que tiene Japón es la población que es mayor, ¿no? O sea, los jóvenes ya no quieren tener hijos, ¿no? Entonces hay ese déficit, digamos, de natalidad, ¿no? De que ya no hay tantos jóvenes con hijos y hay una población mayor, adulta, anciana, que la sociedad tiene que sostener. Y mi esposa justamente me contaba hace un par de días, ¿no? Que algunas personas mayores eligen cometer crímenes en Japón para ir a la cárcel a propósito, porque allí pueden vivir tranquilos. Me estás haciendo recordar, estimado Julio, mi adolescencia. Yo vivía en una barriada, no como Barranco, ¿ah? Chipote, un arenal, ¿no? Y ahí en ese arenal, pues la mitad de la gente tenía trabajo y la otra, pues sin trabajo, ¿no? Y empezó la delincuencia, pues una cosa normal, cuando no hay empleo, hay tendencia a la delincuencia, eso está estudiado ya. Y mis amigos eran la mitad de un lado y la mitad del otro, pues eran amigos, ¿no?
Y alguno de ellos me decía, pucha, ¿cómo hago? No, no hay para comer, no, ayer no he comido, pero yo creo que voy a saltar algo para que me lleven a la cárcel y así poder comer. Y hay gente que piensa que la delincuencia es pura maldad y que hay que meterlos a todos a la cárcel. Justamente digo, eso es lo que quieren muchos de ellos, que los lleven a la cárcel para poder comer, porque no tienen que comer. Mm. ¿Cómo resolver este tema? Acá en este canal decimos educación para que tengan empleo digno, como allá en esa barriada que yo vivía, la gente que le aprendió a ser electricista, gasfitero o lo que fuera, salió bien, pero alguien tuvo que pagar su educación. El Estado ha abandonado la educación en el Perú, mi politécnico, el colegio técnico que tenía se derrumbó solito, imagínate, donde yo estudié se iba derrumbando las paredes, se iba carcomiendo todo, y el Estado abandona la educación y en cierta manera son los principales responsables de la delincuencia porque han generado millones de chicos sin trabajo. Ese tipo de cosas, ¿cómo se vive en Estados Unidos? ¿Hay delincuencia también por falta de combo? Bueno, acá tenemos problema de drogas, no tenemos un problema del opio, ¿no? Es un gran problema, digamos, que estamos tratando de resolver. También hay delincuencia, ¿no? En las ciudades, en las grandes ciudades, ¿no? Pero no, la delincuencia que existe en Estados Unidos no es equivalente o igual, digamos, a lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, ¿no? Pero sí hay, sí hay. Y tenemos otro problema acá en Estados Unidos, que todo el mundo puede comprarse armas, ¿no? Cualquiera puede comprarse una pistola, todo el mundo puede tener una pistola, ¿no? Entonces, hay esa filosofía, ¿no? Que si yo puedo comprar una pistola, va a bajar la delincuencia porque si alguien me quiere robar, te mato, ¿no? En cambio, acá en Perú es al revés, ¿no? Es difícil conseguir una pistola, pero el ladrón sí puede conseguir la pistola. Y cuando tú matas al ladrón es tu culpa, no culpa del ladrón. Entonces estamos de cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es un Congreso con leyes fuertes, leyes y creación de oportunidades para todos, ¿no? Claro. Acá en Estados Unidos creamos oportunidades, nos falta. Equal opportunity. Exacto, exacto. Equal opportunity, porque eso es lo que es, ¿no? Y eso le corresponde al gobierno crear oportunidades para todos para que puedan crecer, ¿no? Para que puedan superarse, cambiar de estado social, de estatus social, ¿no? Contribuir a la sociedad, contribuir económicamente o en la actividad que ellos deseen contribuir. Y eso, por naturaleza, disminuiría la delincuencia, ¿no? Pero se sataniza, ¿no? Se sataniza, digamos, el concepto porque es fácil satanizarlo. Ahora, Bukele tiene otra solución, meter a todos a la cárcel, que tiene y es justamente lo que pedían mis amigos de los años 60, que me metan a la cárcel para que me den de comer. Efectivamente, si metes a la cárcel a todos los que no tienen que comer, está resuelto el problema, pero se necesita mucha plata, muchos recursos. ¿Ah? No es Mm, gratis. En fin, claro. preguntas, Juan. No, pero teóricamente la cárcel les hace trabajar y producir y el gobierno vende lo que produce, de alguna forma es como si le metes a una fábrica. Ah, no, no, pero si tú metes a la cárcel y los haces trabajar, estos van a competir y van a quitarle empleo al que está afuera, entonces es un problema. O sea que ahí la cosa está complicada. Bueno, estimado Julio, vamos a ver, Julio, si tenemos preguntas, porque acá nuestros seguidores Ah, a veces hacen preguntas un poco a ver. complicadas, aunque por ser domingo no hay muchas preguntas. Dice, ah, bueno, un gran abrazo, nos dan un gran abrazo, Iván, ¿ah? Para todos nosotros. Están en vivo y en directo, por supuesto, estamos en vivo y en directo. Y ok, están contentos de escucharnos, Julio, y espero pues que tu estadía acá sea, como siempre, productiva para ti y tus alumnos. Y para nosotros siempre es, es grato tu visita, puesto que nos hace recordar que todo es posible. Los chicos, los jóvenes que están sin recursos, pueden llegar a donde quieran, siempre y cuando mantengan su sueño y el trabajo. A propósito, ¿cómo has visto a los jóvenes de la uni? Son cada vez más, son cada vez más populares, con menos recursos, de barrios
eh, Lejano, de Villa El Salvador, Ventanilla, los notas que tienen punche, el mismo punche que en tu época. Sí, el punch intelectual es similar de mi época. Lo que veo es la diferencia social, ¿no? Cuando yo estudiaba en la uni había una uni de todas las sangres. Ahora veo como está un poco más, digamos, de los conos. No veo, digamos, la diversidad que yo veía cuando yo era estudiante. Parece que está... Ujú. Y eso que en tu época ya estaba bastante popularizado, ¿ah? Porque hace una semana entrevisté a un profesor que ingresó el año 62, ¿ah? Entonces él me decía que la uni, la fiesta de promoción no se hacía en la universidad, sino se hacía en la casa de uno de los alumnos y que él que vivía es un profesor pues, de origen popular en un departamentito de 40 metros cuadrados del Porvenir, en La Victoria, fue a la fiesta de promoción de la uni, en la casa de un amigo, de un colega de promoción, en, en una casa de 400 metros cuadrados en San Isidro. Entonces le digo, ¿y cómo se llamaba ese personaje? No, 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 se mantiene en secreto. O sea que habían personas muy ricas y personas muy pobres, ¿no? Ujú. Y claro, los que tenían más plata tenían ventajas. Famoso Barton Silva, que es un emblemático estudiante de tu facultad, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, llegaba en su Camaro, tenía su lonchera, libros en inglés regados en su automóvil, tenía mucha plata y obviamente con tanta plata y tantas posibilidades, libros de inglés del año que lo traían a su biblioteca en su casa, estaba lleno de libros, ahora está en el MIT. No has tenido tú esa suerte de contar con tantos recursos, Julio César, digo Julio, pero de todas maneras has llegado lejos, ¿ah? Sí, con mucho esfuerzo, ¿no? Yo no he tenido esos lujos, no he tenido padres con educación, como he contado en mis entrevistas anteriores. Pero sí he tenido consejos y mentores, personas que he conocido en el trayecto de mi vida que me han dado justamente el concepto, el consejo apropiado y lo he cogido, lo he agarrado, lo he ejecutado. Y hace una semana, un par de semanas, alguien me preguntó, eh, ¿no? Me decía, tú has sido pobre, ¿no? Y ahora eres profesor. Digo, trato de ver las cosas de manera positiva. Digo, la pobreza en realidad es una bendición. Es una bendición para mí. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué no te quejas? No le digo, porque me ha dado la libertad. Yo he tenido la libertad de forjar y establecer mi destino como yo quiera con mi esfuerzo, yo he podido, yo no he tenido la imposición de que el papá quiero que seas esto, yo quiero que seas esto, no, yo he elegido lo que yo he querido, yo he sido libre de hacer lo que yo he querido. Entonces, ser pobre tiene muchas ventajas, utilízala. Claro, qué bien. Que me estás haciendo recordar que Barton Silva, efectivamente, su papá le dijo, tú tienes que ser ingeniero electrónico, si no, no te doy plata. Recién cuando llegó a la MIT se inscribía en los cursos de electrónica y en el de física, y su mentor le dijo, oye, pero ¿por qué estás aquí en estos dos? No, es que a mí me gusta la física. Entonces vea física y se fue pues definitivamente a física. Muy bien, estimado Julio, espero que igual que Juan de la Serna, a ver si en agosto no vas a estar por acá, nos brindas una conferencia para el Encuentro Científico Internacional vía Zoom ahora. Bien, perfecto. Muy bien amigos, ha sido entonces Juan de la Serna, divulgador científico español, y Julio Urbina, ingeniero electrónico peruano en la Penn State University. Será pues hasta un próximo encuentro con la ciencia amigos. Chao, chao, nos vemos. Un gusto, bye, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.